Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos video, sí, hoy toca video de pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Y entonces vamos a la explicación. Muy bien, empezamos con una pregunta que es súper importante, que nos da precisamente el contexto de este tema. Y la pregunta es la siguiente, dice, ¿de qué depende la pendiente de una recta? De alguna manera, cuando nosotros podemos representar, por ejemplo, en la gráfica que vemos aquí en un ladito, cuando nosotros tenemos una gráfica lineal o una línea recta representada en el plano cartesiano, lo más probable pues es que tengamos diferentes escenarios. Puede ser que, por ejemplo, como en este caso, sea una recta que vaya ascendentemente o vaya descendentemente según sea el caso, pero independientemente de si va ascendentemente o descendentemente, esa recta en la mayoría de los casos va a tener un cierto ángulo de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos un eje de referencia, que en este caso podría ser el eje de las X, nosotros vamos a entender que con respecto a X, esa recta va a tener una cierta inclinación, y esa inclinación es a lo que le llamamos nosotros pendiente. Entonces la respuesta a esta pregunta dice: ¿de qué depende la pendiente de una recta? De su grado de inclinación. Nuestra tarea se va a centrar en entender cómo poder calcular el valor de esa pendiente o de ese ángulo de inclinación en un momento dado, de acuerdo a lo que nos estén preguntando en algún determinado ejercicio o evaluación. Vamos a analizar un poquito esta imagen de aquí. Imagínense que aquí tenemos un punto y otro punto, y que nosotros trazamos una línea que une o conecta esos dos puntos. Vamos a llamarle al primer punto, punto 1. No olvidemos que va a tener una coordenada XY. Entonces, si es el punto 1, sería una coordenada X1, Y1. Y en el caso del punto 2 es exactamente lo mismo, pero vamos a tener una coordenada ahora X2, Y2. Este subíndice de 1 y 2 se lo damos para poder identificar mucho más fácilmente una coordenada de la otra. Entonces tenemos un punto 1 y un punto 2. Entonces, si nosotros trazáramos una línea discontinua que parta de este punto 1 de manera horizontal y lo mismo que pase por el punto 2 de manera vertical, vamos a tener una especie de intersección en donde nosotros podemos ubicar muy fácilmente que en X, del primer punto donde empezamos esa gráfica a donde terminó, pues va a haber una cierta distancia. Vamos a tener un punto X1 y un punto X2. Si nosotros quisiéramos saber qué distancia o qué valor existe entre este punto primero y este punto segundo en el eje de las X, pues la diferencia del valor X2 menos el valor X1 me daría ese resultado de forma exacta. Y en otra parte, de la misma manera, pero en el eje de las Y, si nosotros tenemos que en este punto donde iniciamos trazamos esta línea discontinua que ya habíamos hecho, y aquí ubicamos un primer punto Y, sería Y1. Y si nosotros nos trasladamos al punto donde finaliza la gráfica, aquí va a haber otro punto que le vamos a llamar Y2. Y si quisiéramos saber la distancia o la altura, que también le llamamos elevación, que existe de este primer punto al segundo en Y, pues sería la diferencia entre el valor Y2 menos el valor Y1. De tal manera que esa relación de elevación, que es Y, contra desplazamiento, que es X, es a lo que nosotros le llamamos pendiente. O más bien, a través de esos dos elementos nosotros podemos calcular la pendiente. Luego surge algo que es muy importante. Partiendo de las funciones trigonométricas que pues, hemos utilizado anteriormente, como seno, coseno, tangente misma, la función tangente nos permite, precisamente basado en esta especie de triángulo rectángulo que se formaría trasladando estas líneas discontinuas posterior a cada punto, ya sea aquí vertical u horizontal, pues vamos a tener que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto. Recordaremos esta función trigonométrica que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, recordemos, a este ángulo, cateto adyacente a este ángulo. Entonces nos queda esta formulita de aquí: tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esta primer fórmula o modelo matemático nos va a servir en algunos casos para poder determinar el ángulo de inclinación, si es que en el ejercicio nos los estuvieran pidiendo. Entonces, en resumen, aquí tenemos una pequeña conclusión en donde cateto opuesto, formado por la diferencia de las alturas, es decir, los valores de Y,
que aquí tenemos y2 menos y1, y el cateto adyacente formado por la diferencia de las abscisas o los valores de x. En este caso sería x2 menos x1. Entonces, perfectamente identificados lo que representa cada cateto, el opuesto y el adyacente. Y como conclusión decimos, ok, si el cateto opuesto representa y ya vimos que en y, para encontrar esa diferencia de alturas, restamos el valor y2 menos y1, pues nos quedaría de esta manera. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que equivale a tener y2 menos y1, o los valores de la altura, entre los valores de la abscisa, que en este caso sería lo mismo, pero correspondiente a x, que sería x2 menos x1. Entonces, partiendo precisamente de esta conclusión, de esta fórmula que acabamos de obtener, vamos a representarlo ahora con la variable pendiente. Justo analizábamos el hecho de que cuando nosotros utilizamos la función tangente del ángulo, nosotros podemos encontrar la relación entre cateto opuesto entre adyacente. Y dado el análisis gráfico que ahorita anteriormente representamos, decíamos que el cateto opuesto iba a estar representado por las alturas o los valores de y entre los valores del cateto adyacente, que en este caso lo representaban las abscisas. Esto es igual a la tangente del ángulo, pero recordaremos también que la pendiente también es igual a esa misma referencia. Llegamos a una conclusión en donde el valor de la pendiente tenemos que es igual a la tangente del ángulo. Entonces, si la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 y la tangente del ángulo también lo es, entonces la pendiente es igual a la tangente del ángulo. En esta breve deducción, nosotros podemos encontrar el ángulo de inclinación de una recta si conocemos el valor de su pendiente. La pregunta es, ¿cómo despejamos el ángulo de aquí si yo tengo una función trigonométrica aplicada aquí, que es la tangente? Entonces la respuesta es muy simple. Recordar que cuando nosotros despejamos un ángulo de una función trigonométrica, lo que hacemos es que la función trigonométrica pasa del otro lado de la igualdad como su misma función pero inversa. De tal manera que, por ejemplo, aquí para que quede el ángulo despejado sería ángulo es igual a la tangente y pues la función inversa es pues la tangente inversa. Entonces sería tangente inversa, que se escribe de esta manera, tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Entonces, si nosotros conocemos la pendiente, solo bastaría aplicar la tangente inversa al valor que tengamos y obtendríamos el ángulo de inclinación de la recta. Tenemos aquí un ejercicio donde nos dice encuentra la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A menos 4,-2 y B 6,5. Vamos primero a analizar este ejercicio. Entonces nos piden dos cosas, nos piden la pendiente y su ángulo de inclinación. Entonces de alguna manera las incógnitas sería M, que es la primera, y el otro, el ángulo de inclinación. Los únicos dos datos que tengo es un punto A y un punto B. Lo primero que se me ocurre es decir, bueno, si tenemos dos puntos, un punto A y un punto B, y si inclusive los imaginamos de esta forma, imagínense que este es A y este es B, y yo tengo esta coordenada y esta de aquí. Si yo quiero saber cuánto es el valor de la pendiente para luego calcular su ángulo de inclinación, entonces recurro a la fórmula esta que tenemos aquí. Pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Una recomendación que les daría aquí es que nombremos a cada coordenada. Por ejemplo, el punto A es el primer punto, entonces de tal manera que si yo entiendo que este es el valor x de la coordenada y este es el valor y como es la primera, entonces este es mi valor x1 y este es el valor y1. De la misma manera, el valor de B sería mi valor x2 y mi valor y2. Y de esta manera va a ser muy fácil sustituir sin equivocarnos con algún signo. Sería y2, que es 5, menos y1, que es menos 2. Es muy importante entender que si la fórmula me dice que reste el valor de y1 y y1 por sí mismo es negativo, hay que expresarlo tal cual como se ve aquí para no confundirlos con los signos, y ahorita ya resolvemos al final. Todo esto entre x2, que sería 6, menos x1, que sería menos 4. Entonces, vamos a poner aquí
5 menos menos 2 sería como si tuviéramos 5 más 2. Y en la parte de abajo sería 6 menos menos 4, sería 6 más 4. De tal manera que aquí tenemos como resultado 7 décimos. Y una vez que obtenemos eso, pues decimos que la pendiente es igual a 7 décimos. Un punto importante aquí, y es una pregunta muy frecuente que en ocasiones me hacen, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿7 décimos o expresar tu valor decimal? Porque en este caso obviamente no voy a tener un valor entero, dado que tenemos aquí esta fracción en donde el numerador es menor al denominador, y eso va a provocar que pues vamos a tener un valor decimal. Aquí yo la recomendación que les daría es seguir expresándolo en términos de fracción para efectos de solución del problema, pero el hecho de que lo representen en algunas ocasiones con su valor decimal no quiere decir que es incorrecto. Ambas respuestas serían correctas. Ahora, ya que tenemos el valor de la pendiente, si nosotros ya aquí obtuvimos la primera respuesta, la segunda es ángulo es igual a la tangente inversa de la pendiente. Entonces aquí, por ejemplo, haríamos lo siguiente. Ángulo es igual a la tangente inversa de 7 décimos. Y esto nos da como resultado 34.99 grados. Y esto sería la respuesta del ángulo de inclinación. Por el signo del ángulo y por el valor, entenderíamos que este ángulo se encuentra en el cuadrante número 1. Esta sería la solución de un problema de este tipo en donde aplicamos dos conceptos. El concepto de pendiente y el concepto de ángulo de inclinación. Espero que te haya servido este ejemplo. Va a haber una segunda parte donde vamos a ver otra variante en cuanto a este tipo de ejercicio y vamos a analizar qué pasa cuando no existe el ángulo de inclinación, cuando no tengo una pendiente. ¿Qué pasa en esos casos? Si te gustó, comparte el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita para las notificaciones de próximos videos. Nos vemos en el próximo. Adiós.